Ya. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el tercer episodio de la historia de la religión en España. Antes de adentrarnos en el siglo XV y sus acontecimientos, vamos a regresar al siglo VIII para revisar, aunque sea de pasada, la llamada Reconquista, que se extiende casi desde el comienzo de la invasión musulmana. Se considera que empezó con el rey Pelayo en tierras astures, alrededor del 718-722, y que duraría hasta la reunificación del reino hispano con el reinado de los reyes católicos y con la última reconquista, que fue la ciudad de Granada. Quedarían fuera Portugal y Navarra. Por tanto, la llamada Reconquista duró prácticamente lo mismo que la invasión, pues fueron tanto unos como otros conquistando o reconquistando a través de los años, con periodos también de inacción. Sería primero Sancho III de Navarra, y rey de España también, y luego su hijo Fernando I, que sería el rey de Castilla, quienes dieron un gran impulso a la reconquista. Este reconquistó en 1055 Visio Lamego, y que pertenecía al Tefa de Badajoz. Después Zaragoza, Toledo, Lérida, Denia. Toledo se convirtió bajo su reinado en un territorio de tolerancia para las tres religiones, la musulmana, la judía y la cristiana. Bajo el reinado de Alfonso VI, la religión católica se sometería al poder de Roma. Vamos a comentar también del Cid, que fue llamado por Alfonso VI para ayudarlo, y lograron dominar el Valle del Ebro y parte del territorio de Valencia en 1092. Lo llamó nuevamente en el 1094 y reconquistaron Valencia, y en 1099 murió el Cid. En junio de 1236, Fernando III reconquistó Córdoba, también Sevilla, en 1247-1248, una de las ciudades más importantes del Al-Ándalus, y en 1309 el Fernando IV se apoderó de Gibraltar gracias a la financiación judía. Con la conquista del último enclave musulmán, Granada, se cerraría la reconquista. El 31 de marzo de 1492, a los 3 meses de terminar la guerra por Granada, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos. Unos 100.000 judíos salieron de España, huyeron a Portugal y Navarra, que no estaban bajo el reino de los católicos, pensando encontrar refugio y bienestar. A la larga no sería así. Ni Fernando ni Isabel, los reyes, habían mostrado animadversión hacia los judíos, pero por razones largas de explicar aquí y por las presiones sobre todo de la Iglesia Católica, y al considerar que el tener una sola religión ayudaría a la unificación del reino, les hizo tomar esta decisión final de la expulsión. En 1504 murió la reina Isabel en Medina del Campo. Para ese tiempo el reino de España está prácticamente unido, salvo, como ya señalé, Portugal y Navarra. Aunque esa unión era frágil y se mostró cuando su esposo viudo se volvió a casar y tuvo un hijo que murió, y de haber vivido se hubiera dividido fácilmente, se hubiera vuelto a dividir el reino. Después reinó Juana la Loca con Felipe el Hermoso, europeo de Flandes, Países Bajos, y de los Habsburgo, de la Casa de Habsburgo. Por eso su hijo, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó por tanto un gran imperio, pero se involucró en demasía en contiendas estériles sobre todo para España, que solo vio cómo se lapidaban sus grandes recursos, incluso los sobrevenidos de las Américas, sin que poco o nada beneficiara a España. Incluía en sus prioridades la contienda con los llamados protestantes. Llegó a este punto tengo que referirme a la llamada Reforma Protestante, impulsada por un clérigo católico
que leyendo la Biblia encontró grandes contradicciones con lo que enseñaba la religión católica a la que pertenecía. Escribió 95 tesis y las clavó en la Catedral de Brandeburgo. Su pretensión era reformar dentro de la Iglesia, una reforma dentro de la Iglesia, pero no fue posible, fue expulsado y perseguido a muerte. Cuando le pidieron que se retractara, contestó: si me muestran con la Biblia que estoy equivocado, lo haré. Si no, no puedo contradecir a las Escrituras ni a mi conciencia. Entre otras cosas, rechazaba las indulgencias. Esto era que cuando la moneda sonaba en la caja de recogida del dinero, el ser querido saldría del purgatorio, purgatorio que no aparece en la Biblia, e iría al cielo. Dinero a cambio de perdón, dinero que en aquel momento era destinado a la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero leyó en la Biblia que el perdón se obtiene por la fe en Jesucristo y que solo Él puede otorgar ese perdón por el pago que hizo en la cruz por todos los pecados de todos, pero solo los que creen lo obtienen. Las palabras de Jesús dicen: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fe, perdón, vida eterna. Lutero también se escandalizó cuando visitó Roma y vio la corrupción dentro de la Iglesia. Lo que significó la Reforma merece un análisis y lo haremos en el siguiente capítulo, porque no solo tuvo una relevancia en el área religiosa, sino que abarcó prácticamente todas las áreas de la sociedad. Pero España quedaría relegada, al contrario que sucedió en otras naciones donde se extendió la Reforma, como Alemania, Países Bajos, Suiza, Noruega, Suecia, donde se dieron un despliegue de libertades y avance social. En España, al contrario, se impondría la llamada contrarreforma y persecución de todo lo que se intuyera como cambio. Los poderes tanto políticos como religiosos lucharon a sangre y fuego por no perder sus privilegios. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora, seguiremos en la próxima ocasión, así que los espero para el capítulo 4 de la historia de la religión en España y bueno, estamos a su disposición por vía Messenger o WhatsApp. Les agradezco su atención y me despido hasta la próxima. Gracias.